Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un episodio muy especial para mí porque supuso para mí el descubrimiento de un autor del que no había oído hablar anteriormente, y creo que para muchos de los que se acerquen a este libro va a ser exactamente lo mismo. Me refiero a un libro que se titula Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, publicado en el año 2018, hace muy poquito, por la editorial Academia del Hispanismo en Galicia, en el norte de España, y su autora es Atilana Guerrero Sánchez. Gracias a la magia de internet tenemos a Atilana al otro lado de la línea cibernética y vamos a hablar con ella acerca de este maravilloso libro que a mí me ha encantado y que quiero recomendar ya desde el principio a todos los que pueden estar ahí fuera escuchando este episodio de El Envés de la Página. Atilana, muchas gracias por aceptar la invitación para charlar en El Envés de la Página y bienvenida al programa. Muchas gracias, Antón. El honor es para mí, así que yo encantada de participar en tu programa. Bueno, lo primero que quiero hacer es hablar un poco de quién es Atilana Guerrero Sánchez, madrileña, profesora de filosofía en la Universidad de Extremadura e investigadora asociada, y esto es muy importante, de la Fundación Gustavo Bueno. Licenciada además en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es también funcionaria del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo. La tesis que escribió, dedicada precisamente a Pedro Sánchez de Acre, fue dirigida nada más y nada menos que por Gustavo Bueno Sánchez. Quizá la conozcan porque es colaboradora habitual de revistas filosóficas como el Catoblepas o el Basilisco. Es también profesora de los cursos de verano de filosofía de Santo Domingo de la Calzada, muy relacionado todo ello con la Fundación Gustavo Bueno, y muchas de sus apariciones, muchos de sus vídeos pueden encontrarse en YouTube. Yo de hecho los he visto prácticamente todos y los recomiendo también. Bueno, Atilana, lo primero que quiero preguntarte es, este libro, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, seguramente tiene alguna historia detrás de por qué decidiste escribir un libro sobre Pedro Sánchez de Acre. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, pues por supuesto, sí, tiene una historia detrás y fue tan sencilla como que Gustavo Bueno Sánchez había comprado un libro original de Pedro Sánchez de Acre, Triángulo de las Tres Virtudes Teológicas. Fue el ejemplar que él, como buen bibliófilo, consiguió, y me ofreció hacer la tesis doctoral sobre él. Yo, que en aquel momento estaba interesada por el siglo XVI español, porque había estado estudiando sobre la Inquisición española y demás, pues me pareció muy buena idea, y hace ya muchos años de esto, es decir, es una larga historia. Al final, realmente, pues tuve la posibilidad de hacer un libro sobre parte de la tesis, digamos la parte más importante, que fue centrarme en uno de los libros, porque en el transcurso de la investigación descubrimos que Pedro Sánchez de Acre no solamente autor del triángulo famoso con el que Gustavo Bueno Sánchez me ofreció hacer la tesis, sino de otros dos más, titulados Árbol de Consideración y Varia Doctrina, y el segundo, Historia Moral y Filosófica, que es sobre el que especialmente me centro en el libro. Y bueno, esa es la historia, pues como tú has dicho, dar a conocer a un autor de finales del XVI español, a señas, al mundo filosófico español, español y del mundo, claro, de la actualidad, porque yo lo que he intentado ha sido aplicar el materialismo filosófico a su obra, y creo que pues se obtiene cierto rendimiento. Vamos, para mí ha sido un descubrimiento. Has dicho dos palabras importantes, primero filosofía y después española. Esto me lleva a una pregunta que para mí es importante. ¿Por qué te parece que está de alguna manera tan denostada y olvidada la filosofía en español? Casi como si no existiese, especialmente la filosofía creada durante la Reforma protestante. ¿Cuáles pueden ser las razones detrás de este olvido?
Claro, tú mismo lo has dicho, durante la Reforma Protestante. Ese es uno de los problemas, que la historia de la filosofía como disciplina se puede decir que es bastante reciente, prácticamente pues, de finales del 19, y que aquellos que han elaborado especialmente la historia de la filosofía, pues lo han hecho más bien desde el lado de la Reforma. De manera que los filósofos católicos, en este caso españoles, pues quedaron prácticamente en el olvido, incluso sin ser considerados filósofos, que ese es el problema. De ahí también que esta labor de poder destacar que la literatura española está plagada de filósofos que no han sido tratados como tales, pues también es muy importante. Pero bueno, la cuestión es eso, que la propia leyenda negra contra España, que anida en las historias de la filosofía habituales, pues nos ha hecho denostar nuestra propia filosofía, y no tenemos mejor ejemplo que el propio Ortega y Gasset, el filósofo español del siglo XX más conocido, antes de Gustavo Bueno, que consideraba que él había estudiado en Alemania para traer a España esa planta rara, algo así dice él, ¿no? Esa planta rara que es la filosofía, y transportarla desde Alemania a España. Y claro, ese es el problema, que no teníamos que trasplantar la filosofía porque ya la teníamos. Está en las bibliotecas, está en libros olvidados, está en archivos que hay que seguir descubriendo, y uno de ellos, uno de estos autores, pues digamos que desde que publicó en el siglo XVI no se había tenido prácticamente noticia de su obra, pues es Pedro Sánchez de Acre. Claro, justamente estamos hablando de 3 libros escritos entre 1584 y 1595. O sea, la etapa dura de la Contrarreforma, en donde los españoles tienen clara conciencia de estar librando una batalla en los textos, en los libros, frente a la doctrina herética protestante, y que hay que recuperar porque es muy aprovechable. Nosotros hoy en día, evidentemente, ya no estamos en ese conflicto entre católicos y protestantes de forma teológica, pero sí cultural. Y de hecho la historia se sigue haciendo, ¿no? Muchas veces tenemos el error de pensar que la historia es el pasado, como si fuese algo ya acabado, de lo cual pues no tenemos por qué interesarnos. Y es al revés. La historia trata sobre objetos que están en nuestro presente, como son los propios libros, como son los propios textos, las propias ideas, que hay que recuperar, sobre todo para saber qué hicimos, porque hicimos muchas cosas. Y ya desde el principio de nuestra conversación ha salido a relucir el nombre del filósofo español Gustavo Bueno. Ya no Sí. solamente teniendo en cuenta quién dirigió esa tesis doctoral que tú realizaste, Sí. que fue Gustavo Bueno Sánchez, sino porque si leemos el libro nos damos cuenta ya desde el principio de que en este libro, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, te basas en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. ¿Qué es lo que aporta específicamente este sistema de pensamiento a un libro de estas características? Sí, pues fundamentalmente, como decíamos, el tratar a estas obras como obras filosóficas. Diríamos que la primera verdad que hay que poner sobre la mesa es la de que existe la filosofía española, la filosofía en español, y además desde muy temprano. Es más, una de las cosas que yo aporto en este libro es la de entroncar esta literatura del siglo XVI con una literatura de tradición medieval, como son los libros de príncipes, que se originan en el siglo XIII, ligada a la Constitución de España como un imperio frente al Islam, y que ya desde el siglo XIII está escrito en español. Entonces, yo me fijo en el libro, en la interpretación del libro de Alexandre, desde la filosofía de la historia del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y digamos que desde el siglo XIII esa tradición es una tradición ininterrumpida. O sea, la filosofía escrita en español, ligada a la política, ligada a la labor imperial de España, nunca ha dejado de funcionar. Otra cosa es que se haya querido soslayar, censurar, incluso negar su existencia. Pero los textos están ahí, y de hecho hay muchos autores que lo reconocen, pero no como obras filosóficas, sino literarias o con otros intereses, pero no puestos de manifiesto, como hace el materialismo filosófico, en la línea de la tradición filosófica. Y eso es lo que aporta Gustavo Bueno, ¿no? El reivindicar la filosofía escrita en español, probablemente la filosofía más temprana elaborada en Europa, ¿no? Ligada a la corte de Alfonso X el Sabio,
a la Escuela de Traductores de Toledo, a todo aquello que se fue pergeñando en esos siglos medievales que son grandes desconocidos para la historia de la filosofía. Este proceso de negación y de eliminación de esta filosofía escrita en español, que efectivamente existía, ¿a qué razones se puede deber el hecho de que se haya eliminado, que se haya olvidado, que se haya oscurecido esta filosofía escrita en español? ¿Es una razón lingüística o va mucho más allá de eso? Claro, yo creo que es una razón política, de política imperial. De alguna forma, ahora lo tenemos un poco más fácil porque están surgiendo y están teniendo un éxito editorial notable, libros que vienen a poner de manifiesto como esta propaganda contra el Imperio Español. Me estoy refiriendo al libro, por ejemplo, de Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra, de Iván Vélez, sobre la leyenda negra, de Pedro Insua, 1492, España contra sus fantasmas. Pues digo, ya no nos resulta tan difícil poner de manifiesto que la propaganda política es muy importante en esta negación, en esta censura de la filosofía escrita en español, porque de siempre, podemos decirlo así, la filosofía está ligada a la labor política, a la política imperial. No podemos olvidar que cuando Platón dijo en la República que no se gobernaría correctamente hasta que los filósofos no fuesen gobernantes o los gobernantes filósofos, puso de manifiesto una ley que la historia se ha encargado de corroborar, ¿no? Digamos, toda corte de un rey del siglo de oro, pues tenía los filósofos que le asesoraban. De hecho, los filósofos se les leía, podemos llamarlos teólogos, filósofos, pero formaban parte del equipo de gobierno, por decirlo en los términos actuales, de aquellas cortes que hoy nos parecen pues cosa del pasado, como digo, pero que no es así. Son instituciones que siguen funcionando y hoy en día, por ejemplo, pues el prestigio que pueda tener la filosofía alemana, que sigue teniendo la filosofía francesa, pues evidentemente se debe a la labor de construcción de unos imperios que tienen en esa política de propaganda pues un peso muy importante. Entonces, en España, dado que la leyenda negra nos la hemos tragado y hemos creído que no teníamos una filosofía propia que reivindicar, pues hemos tenido que, como decía Ortega, ¿no?, importarla. Y se trata de que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno ha puesto de manifiesto este absurdo de negar nuestra tradición. Entonces, yo creo que estamos en un momento de ese sentido muy esperanzador, porque tenemos, diríamos, todos los elementos. Tenemos el sistema filosófico que nos permite reivindicar esta filosofía, gracias a Gustavo Bueno. Tenemos labor de historiadores que están poniendo de manifiesto esta propaganda política que se ha dedicado a negar los hechos históricos. Y un público también que pone de manifiesto en la compra de estos libros, en el interés que manifiestan por ellos, pues la necesidad de estar alerta en estas cuestiones, ¿no? Especialmente en España estamos viviendo una situación crítica con el asunto en Cataluña, en el País Vasco, ya desde hace tantos años, pero yo creo que estos días especialmente están siendo críticos porque ya se pone de manifiesto clarísimamente la voluntad de secesión de determinadas regiones españolas y todo ello en virtud de esta leyenda negra. Es decir, ser español es poco menos que un lastre, poco menos que una carga que tenemos que tener los españoles por destino, y librarse de él, pues es algo con lo que sueñan muchos. Pero claro, si tú pones de manifiesto que esto está basado en propaganda contra España, que se ha ido elaborando a lo largo de los siglos y que básicamente está preñado de falsedades, pues oye, no deja de ser un respiro. Es decir, por lo menos dices, ya no es una cuestión de política momentánea, es que estás renunciando a tu propia historia. Y eso es una cosa muy seria. Muy seria. El ejemplo de Ortega y Gasset es un ejemplo muy evidente, clásico, de un filósofo español muy respetado, muy popular, muy conocido, muy citado, pero que ha abrazado en prácticamente la totalidad de sus escritos esa leyenda negra de la que tú hablas, de la que Iván Vélez habla, de la que Roca Barea habla también en sus libros. ¿Por qué es que los españoles se han creído esa leyenda negra cuando va en contra de sus propios intereses? Sí, pues realmente las razones son muy complejas. Elvira Roca, por ejemplo, dice
que los imperios, como nosotros decimos, generadores, es decir, aquellos que buscan incorporar a las sociedades que van conquistando a su propio sistema político, ¿no? En lugar de explotarlos o incorporarlos, esto que llamamos los imperios generadores, tienen un sistema interno de crítica muy potente, y eso es lo que les hace ser fuertes. Ella, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y haciéndote, digamos, dándote, digamos, el ejemplo de Estados Unidos, ya que estás tú allí y que en ese sentido pues es un placer poder hablar contigo, pues en Estados Unidos dice ella que no hay nadie tan crítico como un estadounidense respecto a su propio país, ¿no? Esta idea que tenemos de cómo los imperios tienen ese análisis constante para poder mejorar, pues dice Elvira Roca que eso se mantiene como una inercia histórica. Entonces, cuando ya se deja de ser un imperio en el momento de su cenit, ¿no? Cuando ya se está en decadencia, esa crítica permanece. Entonces, diríamos, es como si no pudiéramos renunciar a criticarnos para ser mejores, cuando ese ser mejores, digamos, nos ha hecho caer frente a otros. ¿Por qué esta inercia histórica se mantiene? Pues, como decimos, también se debe a la propaganda de los imperios con los que estás compitiendo. Pero, en todo caso, hay que decirlo también con claridad, es un problema de ignorancia. Es un problema de una falta de educación en la historia que yo creo que tiene unas causas próximas también, en parte. O sea, cuando hablamos de las causas de larga distancia, nos referimos a esta tesis tan interesante de Elvira Roca, del propio sistema crítico que tienen los imperios. Diríamos, entonces, ya desde el siglo XVI la leyenda negra empezó a funcionar. Pero en la actualidad, yo creo que en España se debe a los 40 años de franquismo, de los que con la democracia nos hemos querido librar, y claro, hemos como invertido la propaganda franquista. Es decir, si Franco se presentaba como el salvador de España, si el franquismo ha sido visto como ese régimen en el que se reivindicaba la España católica, imperial, lo que se dice la leyenda rosa frente a la leyenda negra, claro, al llegar a la democracia, pues se quiso negar todo lo anterior. Y en ese todo lo anterior se mete España entera. Es decir, no solo el franquismo, ese es el error, yo creo, ¿no? El haber creído en la democracia, había que olvidarse de la historia. Y como no es así, y lo vemos realmente en los países que nos rodean, que la democracia necesita igualmente de la historia, ¿no? La historia no es una asignatura que solamente interese en las dictaduras, ¿no? Es la propia conciencia de un país, ¿no? Al margen del sistema, sea democrático o aristocrático, como decía Gustavo, bueno, no que más ni democracia ni aristocracia. La nación es la nación, ¿no? Sea como sea su forma política de gobernarse. Pues yo creo que en España se ha entendido mal la democracia, ¿no? Se ha entendido que ser demócrata era olvidarse del pasado. Y esto es lo que estamos pagando hoy en día, claro. Entonces no se trata de sustituir la leyenda negra por lo que llamas y otros llaman la leyenda rosa, sino que se trata de qué específicamente, qué es lo que propones que deben hacer los investigadores serios cuando tratan de enfrentarse a esta leyenda negra antiespañola. Sí, pues sobre todo distinguir lo verdadero de lo falso, porque la metodología negro-legendaria, como ya se ha puesto de manifiesto desde los primeros autores que hablaron de ello, consiste no en contar mentiras en un sentido absoluto, no, sino en empequeñecer lo bueno que se ha hecho y engrandecer lo malo. O sea, no, se trata de poner las cosas en su justa medida y en sus quicios. Y sobre todo, hablar no de oídas, sino realmente con los documentos históricos en la mano, porque esta propaganda negrolegendaria ha sido muy potente y casi todas estas mentiras están basadas realmente en un imaginario construido pues, a través de folletos, de dibujos, estoy refiriendo por ejemplo a los dibujos de Debris, a las hojas grandes con las que Lutero inundó Europa, ¿no? Cuando se dibujaban las torturas de la Inquisición española, etcétera. Bueno, aún recientemente una noticia sobre Holanda, no sé si la has visto tú, yo lo he visto por Facebook, dice que los holandeses hoy en día creen que algunos de los holandeses que son de pelo oscuro y ojos oscuros son víctimas, atención, de las violaciones de los soldados españoles del siglo XVI. Entonces, un genetista holandés ha demostrado que es absurdo, que no tiene nada que ver con aquello, pero la gente en Holanda sigue creyendo que los que no son rubios, con ojos azules, etcétera, son víctimas de violaciones de hace
5 siglos, es increíble, ¿no? O sea, y esto es como una leyenda popular que está en el país. Yo que sé, pues igual que en España nos pensamos que los árabes trajeron los baños y la higiene y el uso del agua. O sea, y se habla de los cristianos como gente sucia y que gracias a los árabes en las casas pues hay agua y los estanques y todo. Y cuando eso es la obra de la ingeniería romana. Entonces, cuando tú me decías, ¿qué se puede hacer? Pues realmente la historia positiva está la solución. O sea, es distinguir lo que es historia verdadera de lo que no deja de ser pseudohistoria, propaganda. Y eso en cuanto escarbas un poquito enseguida sale, o sea, no es tan difícil. Ya digo que tenemos la suerte de que estamos ahora mismo viviendo una época en la que esta literatura que está poniendo de manifiesto cómo la leyenda negra ha retorcido los hechos, los ha exagerado, ha ennegrecido, ¿no? Hechos históricos que realmente son gloriosos, que hay que decirlo. O sea, la conquista de América es algo verdaderamente alucinante, ¿no? Históricamente, y de un mérito de algo admirable, ¿no? Para cualquier persona. Pues esto simplemente hay que ir a los historiadores, ¿no? Ir a los archivos, no hace falta tampoco un esfuerzo especial, ¿no? Basta con no creerse lo primero que se dice. Y sobre todo, cuando en la historia se presentan, diríamos, el conflicto entre buenos y malos, entre, diríamos, formas de contar la historia que solamente subraya lo negativo frente a lo positivo, pues eso ya denota una metodología muy poco histórica, es decir, muy poco científica, ¿no? Normalmente un historiador pues no intenta denigrar, ¿no? ni hacer daño a aquellos países de los que habla. Entonces, estos personajes tan típicos españoles, ¿no? que se presentan, por ejemplo, en el libro de Iván Vélez con Hernán Cortés, ¿no? Que se le presentaba pues como un personaje cruel, sin escrúpulos, capaz de cometer matanzas horribles. Y cuando los tintes ya son tan llamativamente sensacionalistas, cualquier persona mínimamente crítica debe sospechar, ¿no? Y de mirar la realidad, ¿no? Y de ver lo que es América. Claro que no. Si no puede ser que algo tan ruin y tan bajo hayan quedado unos restos tan maravillosos, ¿no? Eso es lo que tendríamos que decir. Se trata principalmente, por tanto, de mirar a estos hechos históricos y a estas reliquias históricas, a estos hechos históricos de una manera crítica, no creerse todo tal y como se lee. Pero se me ocurre, Atilana, no sé si a lo mejor, mientras estabas diciendo esto, yo pensaba que a lo mejor desde el punto de vista de un investigador, además de posibles razones políticas y gremiales, que obviamente también pueden tener su importancia, no puede tener también que ver un poco en esto de la leyenda negra el hecho de que cuesta más trabajo ir más allá. Es más fácil hablar de oídas que realmente mirar críticamente a los materiales históricos. ¿Hay algo de esto también o simplemente es una cuestión política? Claro. Digamos que se fabrican historias a la medida diríamos, pues del consumidor satisfecho, ¿no? Como diría Gustavo Bueno. Y entonces, pues la gente debería desconfiar, ¿no? Esto podría ser un buen método. Cuando a uno mismo se le ensalza y se rechaza todo lo exterior, ¿no? Es decir, cuando a un historiador o diríamos, a un político se le ve la intención de hacernos la pelota, entre comillas, pues eso ya es algo de lo que tenemos que sospechar. Entonces, sucede que normalmente pues a uno le gusta que le digan lo bueno que es y lo malo que son los demás. Entonces, esto es lo que ha pasado en el conflicto entre católicos y protestantes. Entonces, los católicos no es que seamos mejores personas, no es eso. Pero, hombre, no somos el demonio, ni somos crueles, ni somos... Básicamente, los seres humanos son bastante parecidos en todas las latitudes. A lo que hay que señalar, sobre todo, es a las instituciones objetivas, ¿no? Digamos, a las obras escritas, a los edificios, a las obras de arte, a la música. Es decir, tú tienes que ver, digamos, el acervo cultural que ha nacido en cada sociedad y saber que eso es extendible y universalizable en la medida en que sea potente. Y ya está. Es decir, la literatura española, pues,
es mejor o peor. Bueno, no tenemos nada más que ver el significado de Miguel de Cervantes, por ejemplo, para la novela moderna. Ya está, o sea, no importa que sea español por ser español, no. Es un hecho que ese canon de la novela, pues, tiene un autor y es Miguel de Cervantes. No podemos pensar que vivía rodeado de miseria, que vivía en una sociedad nefasta, donde nada funcionaba, donde todo era crueldad y pues diríamos, fanatismo religioso. No, porque es evidente por las obras que no es así. Entonces, digamos, tratar de tomar con precaución pues esas imágenes tan atractivas para aquel que quiere rechazar al enemigo, ¿no? Diríamos dicho de cara a los enemigos de España. Claro, para los españoles, pues, de darse cuenta, como decimos, de la importancia que tiene nuestra lengua, de la importancia que tiene todo aquello que en el pasado tanto nos celebraban. Pues bueno, pues digamos, no está tan mal, ¿no? Es decir, no somos tan malos, no es todo tan terrible. Hace falta, pues, quitarse un poco los complejos, que yo creo que en el presente español procede, yo creo, de la dictadura, que prácticamente es inmediata, porque claro, históricamente 40 años no son nada. Digamos, si en los holandeses todavía pervive la idea de las violaciones de los españoles, imagínate lo que puede significar pues la dictadura prácticamente pues ayer por la tarde. Yo creo que es un complejo que nos han querido crear los españoles de alguna forma, que bueno, pues estamos colaborando, yo creo, entre gente como tú y muchos otros estudiosos a ir poco a poco eliminando estos prejuicios, ¿no? Escuchan la voz de Atilana Guerrero Sánchez, autora de un libro magnífico que tengo aquí en la mano que se llama Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español. Está calentito realmente, pues acaba de salir no hace mucho, año 2018, en la editorial Academia del Hispanismo. Y Atilana es profesora actualmente de filosofía en la Universidad de Extremadura en España y es nuestra invitada de hoy en el podcast El Envés de la Página, que muy pronto se podrá escuchar en mi canal de YouTube, Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hablemos, Atilana, si te parece, ya más específicamente acerca del libro. Repito el título: Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español. No vayamos a confundirlo con el nuevo presidente del gobierno de España, que no es la misma persona. Una de las cosas interesantes de este libro, de las muchas cosas interesantes, es que has escarbado realmente en la biografía de este hombre, de Pedro Sánchez de Acre. Y hay unas aportaciones muy interesantes acerca de esta persona que a finales del siglo XVI escribió esos 3 libros que mencionabas anteriormente. ¿Con qué dificultades te encontraste al investigar la biografía de un personaje tan poco conocido hoy en día como es Pedro Sánchez de Acre? Sí. Bueno, realmente se trataba de encontrar una fecha de nacimiento y una fecha de muerte para empezar. Y eso ha sido lo más difícil. Bueno, tan difícil como que no lo encontraron. Pero gracias a lo que él cuenta de su propia vida en los libros, hemos podido poner unas fechas, al menos a partir de la cual se sabe que ya vivía, eso sí, y la fecha de la cual se tiene noticia, digamos, la última noticia que se tiene de él en la catedral, que es 1604, creo recordar, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos acercado, pero no lo hemos conseguido. Realmente yo no puedo quejarme por la hospitalidad de los toledanos, salir visitando las parroquias de la ciudad, porque todos aquellos que me recibieron fueron amabilísimos. Claro, el primer lugar al que me dirigí fue a la Catedral de Toledo. Hay que saber que Pedro Sánchez de Acre fue racionero en la catedral. Racionero era pues lo que hoy diríamos un becario, ¿no? Racionero quiere decir que recibía una ración por realizar su labor allí, pues como sacerdote, daría misas, enseñaba en la escuela de humanidades de la propia catedral y bueno, como digo, se tienen noticias yo he recogido algunas de su actividad en la catedral, pero básicamente la biografía está por hacer. O sea, yo tuve la suerte también de encontrar un libro de un historiador toledano, José Gómez Menor, Cristianos Nuevos y Mercaderes de Toledo, en donde ahí encontré, bueno, que citaba Pedro Sánchez de Acre y de hecho nos hablaba de su familia, los Acre,
como unos muy importantes mercaderes de la Toledo del siglo XVI, ¿no? Bueno, tanto es así que en este libro que digo, Cristianos Nuevos y Mercaderes de Toledo, hay un árbol genealógico de su familia, lo cual, vamos, a mí me pareció un sueño, ¿no? De no tener nada, a de repente encontrarme en un árbol genealógico donde se habla de un tío suyo, de un abuelo, tal. Bueno, pues muy interesante. Pero claro, es verdad que a mí la biografía me preocupaba, ¿no? Según me iba encontrando con que en las parroquias de Toledo yo no encontraba en los libros de entierro su nombre por ningún sitio. Bueno, de hecho desistí, o sea, visité, pues no sé si fueron 4 o 5 parroquias, yo entonces estaba trabajando en el instituto y no tenía tiempo realmente para poder ir a investigar a la catedral, tenía que ir solamente los días de fiesta, cuando coincidía que podía ir algún día. Entonces, esa labor hay que continuarla, ¿eh? Se puede decir que la biografía está por hacer, pero algunos de los datos que él mismo aportaba en los libros, junto con otros toledanos de la época con los que tuvo relación, pues me han ido pues recogiendo algunos hitos, ¿no? Importantes. Por ejemplo, es muy importante saber que a Sánchez de Acre le dio clase a Alejo Beñagas de Busto, que es uno de los toledanos más famosos del siglo XVI por un libro conocidísimo, Agonía del Tránsito de la Muerte, y que, bueno, pues este sí que es un autor reconocido, ¿no? Por ejemplo, el prologuista de 2 de sus libros, Francisco de Pisa, no es que sea un autor conocido, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos, amigo del Greco, el Greco hizo varios retratos de Francisco de Pisa, vamos, uno en particular, yo lo fotografié en el libro, y bueno, pues ya, es mucho, ¿no? O sea, que es un personaje reconocido de la Toledo de la época, pero hay muchos otros personajes en relación con él que están igualmente por descubrir, ¿no? Entonces, al margen de este contexto familiar, económico, entonces sí que es verdad que lo he conseguido ubicar, la mayor parte de las cosas que conocemos de su vida es gracias a lo que él cuenta. Yo también digo en el libro que esto no es inusual en autores del siglo XVI, que gente tan importante como, por ejemplo, Juan Guarte de San Juan, pues su biografía también está muy maltrecha, o quiero decir que por muchos motivos, ¿no? O sea, la universidad, por ejemplo, pues fue quemada en la Guerra de la Independencia por los franceses, entonces los libros de los estudios académicos, todo aquello donde pudiera quedar registro de la actividad académica de estos autores, pues se ha perdido. Y bueno, pero como digo, me quedan algunas parroquias por visitar y todavía no doy por perdido el hacer una biografía en forma de... lo que quería decir es sobre el título, si me permites, Antón, el referirme, porque claro, el título es importante, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español. Yo debería haber puesto entre comillas ortodoxo español. Pero como tampoco quería un título muy barroco, que se pusiese ya una doble intención, una segunda intención, pues no las lleva. Pero ortodoxo español, lo digo, por el libro de Marcelino Menéndez Pelayo, uno de los más conocidos historiadores de la filosofía española del siglo XIX, por su historia de los heterodoxos españoles. Es un muy buen ejemplo de cómo en España sobre todo se ha estudiado a los heterodoxos, es decir, a los protestantes, a los herejes, aquellos que estaban en contra de la doctrina católica oficial, y que realmente los ortodoxos pues no se estudiaron, porque primero, en la época de Marcelino Menéndez Pelayo, pues porque la doctrina católica todavía estaba implantada en las instituciones académicas como para que se conociese, quizás, ¿no? Y en buena medida por esta idea que tenemos de que la leyenda negra, pues había que aclarar, ¿no? Qué es lo que habían hecho los enemigos, etcétera. Pero los ortodoxos españoles, en este sentido católico, que yo lo digo un poco de broma, ¿no? Pues están por estudiar. Entonces, Pedro Sánchez de Acre es uno de estos ortodoxos. El propio Menéndez Pelayo, en esta historia de los heterodoxos españoles, lo digo yo al principio del libro, dijo que quería hacer una historia de España vuelta del revés. O sea, recoger todos aquellos herejes que hablaron en contra de España, ¿no? Con una doctrina en contra de la Iglesia Católica, como la España del revés. Bueno, pues la España normal, diríamos, la España que no está vuelta del revés, todavía está por ver, está por hacerse. Y eso puede parecer sorprendente, pero no lo es. Es decir, España es una realidad cuya complejidad pues ha requerido de un despliegue histórico tal que sus perfiles pues probablemente se puedan empezar a ver hoy
mucho mejor que hace 100 años. Es decir, yo digo que España frente a Europa, el libro donde Gustavo Bueno ha presentado la idea de España desde la cual yo trabajo, ¿no? Y estos pues, amigos de la Escuela del Materialismo Filosófico que hemos citado antes trabajan, pues reconoce que la idea de imperio es una idea prácticamente inexplorada. Fíjate que Elvira Roca Barea en su libro dice que es una idea igualmente sin definir. Bueno, afortunadamente sí está definida, la ha definido Gustavo Bueno en España frente a Europa. Pero como digo, en el propio libro de Bueno, España frente a Europa, se pone de manifiesto cómo realmente la historia universal, desde nuestra filosofía de la historia, está por hacer en este sentido desde nuestro presente, ¿no? Entonces, los jóvenes tienen que saber, digo los jóvenes porque somos profesores y porque de ellos también dependerá el futuro, ¿no? de los estudios. Los jóvenes tienen que saber que la historia se hace en cada presente. Es decir, que nosotros reconocemos desde la idea de ciencia de cierre categorial que las ciencias se caracterizan porque una vez que su campo se constituye, los contenidos que se van construyendo, pues digamos, lo que hacen es ampliar el campo. Entonces, el campo de la historia no solamente sigue abierto, sino que cada vez, digamos, nos damos cuenta de todo lo que nos queda por hacer. Entonces, no es algo inaudito que en el siglo XXI nos demos cuenta de que la historia de España está por hacer. Pues es que es normal, porque el Imperio Español reconocido como tal, se dice que cayó con esa fecha histórica en 1898, pues tampoco hace tanto. O sea, es una cuestión prácticamente del siglo XX. Como decimos, si Ortega y Gasset en el siglo XX creía que tenía que traer a España la filosofía desde Alemania, ¿cómo en 100 años no vamos a tener que hacer prácticamente una historia de la filosofía desde nuestra perspectiva? Pues eso es lo que hay que hacer. Realmente Gustavo Bueno nos ha dado los instrumentos. Pues estamos en ello. O sea, quiero decir que no es nada raro, ¿no? Ni el concepto de nación política es algo antiguo, es muy reciente, ¿no? Como lo ha puesto el manifiesto Bueno en el mito de la izquierda, ¿no? El concepto de nación política es de la Revolución Francesa, pues las historias nacionales llevan funcionando 100 años, no es tanto tiempo. O sea, quiero decir que no tengamos la sensación de que estamos intentando levantar algo que es muy difícil de hacer. No, está por hacer y hay que hacerlo. Y de hecho nos compete a los que estamos vivos y a los que vendrán. Y yo en ese sentido celebro, ¿no?, que los historiadores nos digan, hay archivos sin abrir, hay libros que todavía no han sido leídos, que hay que abrirlos, pues igual que yo he hecho con Pedro Sánchez de Acre. ¿Quién ha leído a Pedro Sánchez de Acre en nuestro presente? Pues muy poca gente. Entonces, es un autor del siglo XVI español que en otros países tendría ya su lugar en la historia. ¿Por qué? Pues por esto que decimos, porque hemos creído que en España nos tenían que contar la historia desde fuera. Bueno, se trata de que la hagamos nosotros desde dentro, sin complejos y reconociendo los materiales que aún están por descubrir. Nada más. Me alegra, Tilana, que hables del título del libro, porque yo tenía una pregunta precisamente acerca del título del libro y ya la has respondido ampliamente, lo cual me alegra mucho. Esta idea de que los heterodoxos siempre son más importantes que los ortodoxos, como si los ortodoxos no tuviesen su importancia también o primordialmente, realmente. Esto es algo que continúa, es una especie de mito, ¿no?, que continúa pues en casi todos los ámbitos, ya no solamente en la historia, sino también en la literatura, en la música, bueno, en muchos otros campos, ¿no? Por eso este libro, en parte, a mí me pareció tan interesante, hablar de un personaje que es un ortodoxo y que tiene una importancia capital en su momento y que esa importancia todavía está viva en nuestro presente. Querría hablar un poco de lo que es la miscelánea, ¿no? La miscelánea es el género que utiliza Pedro Sánchez de Acre en sus obras, no es el único que lo hace, por supuesto, es un género de mucha difusión, de mucha importancia en la época, y tú en la obra hablas de una idea que a mí me parece muy importante, que es este paso del espejo de príncipes al espejo de la nación. El espejo de príncipes, por supuesto, son una serie de libros en los que se habla, entre otras cosas, de, bueno, pues
las características primordiales para ser un buen príncipe, un buen gobernante, pero de los príncipes se pasa, del espejo de príncipes se pasa al espejo de la nación. ¿Cómo ocurre dicha operación de paso del espejo de príncipes al espejo de la nación? Y también, relacionado con esto, ¿por qué Pedro Sánchez de Acre utilizó la miscelánea como vehículo para sus obras? Muy bien. Así es. Yo digo que la miscelánea es un género renacentista que prácticamente está por descubrir para la filosofía. Porque es verdad que Antonio de Guevara es conocido en el blog de Príncipes y Pedro Mesía es conocido, pero no nos damos cuenta de lo que supone como tal género frente al tratado medieval. Es decir, yo vengo a asentar la idea de que el ensayo como género filosófico tiene su origen en este tipo de literatura, en esa prosa libre que habla sobre cualquier cuestión, especialmente relacionada con las tareas de gobierno, con los asuntos que pudiéramos decir comunes, ¿no? Como decía Feijó, por eso es tan importante el teatro crítico universal, como Bueno siempre nos decía, ¿no? Es tan importante porque es la misma idea, en el fondo es el mismo tipo de libro, mucho más depurado, mucho más estilizado en Feijó, por supuesto, pero es esta idea de que se puede hablar de todo, con tal de que la metodología desde la que hablas no sea de una ciencia, como para que te permita transitar de unas materias a otras, claro, por medio de qué tipo de, claro, esta metodología cuál es. Pues nosotros decimos que es la comparación, la analogía, aquello en lo que hacemos consistir justamente la filosofía crítica, comparar unas cosas con otras, el ponerlas en relación, el ver los choques también entre unas cosas y otras, ¿no? Es algo que se pone muy de manifiesto en estos libros, ¿no? El gusto por la variedad, el gusto por la diversidad. Es, por ejemplo, un lugar común muy bonito. Antonio de Torquemada, por ejemplo, yo lo he visto. Antonio de Torquemada es un autor también de la época que tiene un jardín de flores curiosas. Yo lo pongo como uno de los ejemplos de estos títulos tan barrocos, ¿no? Porque, claro, jardín de flores, árbol de consideración de Pedro Sánchez de Acre. ¿Por qué se usa este símbolo, ¿no? De la vegetación, árboles, jardines? Pues por esa multiplicidad, por esta riqueza, ¿no? De los temas de los que tratan. Digo que, por ejemplo, un lugar común de estas misceláneas pone de manifiesto la variedad de los rostros, la variedad de caras que hay en la naturaleza. Es decir, se pone de manifiesto lo que para el materialismo filosófico es el pluralismo ontológico, justamente, ¿no? Pero ¿cómo se señala este pluralismo ontológico cuando todavía no están las ideas filosóficas bien precisadas, ¿no? Como hoy, gracias a Gustavo Bueno, pues tenemos. Pues por medio de la literatura que señala de alguna forma pues esta nueva visión de la realidad. Pero bueno, el asunto es, ¿cómo se pasa del espejo de príncipes al espejo de la nación? Bueno, pues el proceso tiene que ver con la constitución de la nación histórica. Venimos a decir que cuando el libro estaba preparado especialmente para el monarca, y a pesar de que estos libros ya los recitaban los juglares en la Edad Media, es decir, yo cuando hablo del libro de Alexandre, digo que es verdad que está escrito para un rey, por supuesto, pero los estudiosos de esta literatura ya nos ponen de manifiesto que en los cantares de los juglares ya se recitaban estas obras. O sea, el pueblo no era ajeno a este tipo de literatura. En todo caso, con la constitución de la nación histórica a lo largo de la Edad Media, llega un momento que realmente lo que preocupa al príncipe preocupa también a cualquier habitante del reino. Y se llega a constituir una literatura nacional, por cierto, muy característica de España, al decir de los estudiosos más importantes de este asunto, ¿no? Como por ejemplo Menéndez Pidal o el mismo historiador, por ejemplo, yo lo he leído esto en Antonio Domínguez Ortiz. Antonio Domínguez Ortiz tiene un libro como es las clases privilegiadas en el antiguo régimen, en cuya introducción se dice que es característico de España la humanidad con la que la literatura trata a todas las clases sociales. Esto es algo muy llamativo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, en todo caso, sea como fuere, la cuestión es que esa idea de la nación histórica que se va creando a lo largo de los siglos medievales
pues claro, al final llegan a tener su propio género literario. ¿Y cómo se dirige uno al conjunto de la nación desde la escritura? Porque yo lo que digo es que este dirigirse al conjunto de la nación ya está en las iglesias desde el púlpito. Es decir, ya son los sacerdotes aquellos que se dirigen al pueblo en un tipo de oratoria que sería muy parecida a la filosófica, si tenemos en cuenta que evidentemente no solamente hablarían de teología en su oratoria sagrada, ¿no? De hecho, hay la mezcla entre la oratoria sagrada y este género tan popular no está muy, no está muy distinguida. Hay autores, como es el propio Pedro Sánchez de Acre, que mezcla asuntos de iglesia con asuntos de este género literario, que ya propiamente sería totalmente profano, ajeno al mundo de la iglesia, pero hay otros que no. Pedro Mesía, por ejemplo, pues su obra famosísima de miscelánea, La Silva, otra vez el motivo vegetal, no selva, La Silva de Vaya Lección, totalmente profana. También cita a Melchor de Santa Cruz, floresta española, pues totalmente profana. Bueno, Pedro Sánchez de Acre es un hombre de iglesia. Entonces, se mezclan en la oratoria sagrada con la literatura vulgar, con este tratar de todos los asuntos que puedan interesar a cualquiera, yo subrayo esto del cualquiera, ¿no? Y frente a la lectura de la Biblia. O sea, yo pongo de manifiesto cómo el auge de esta literatura en España tiene que responder, o sea, diríamos, ¿por qué en este momento surge esta literatura? Bueno, pues frente a la lectura de la Biblia, los españoles están dando, diríamos, algo que leer con el auge de la imprenta que no fuese la Biblia. O sea, el asunto es, si realmente se trata de reivindicar la especialidad de los sacerdotes y el hecho de que las materias religiosas no puedan estar a juicio del cualquiera, como decimos, ¿no? O sea, es la idea de Lutero, ¿no? Cualquiera puede interpretar la Biblia, los cristianos deben leer la Biblia ellos solos, el sacerdote no vale para nada. O sea, el sacerdote es alguien que está interrumpiendo la comunicación entre Dios y los hombres. Pues claro, ¿cómo se combate esto? A mí me parece una forma muy inteligente de combatirlo, el ofrecer la literatura de entretenimiento. O sea, lo que llamaríamos hoy literatura de entretenimiento, que es una manera poco precisa de denominarla, pero al final es ese tipo de prosa que habla de los asuntos comunes que tratan igual de medicina que de derecho, que de historia, que de... Digamos, ¿qué es eso? Bueno, pues eso es la miscelánea. Eso es lo que va constituyendo un género literario que con el paso de un par de siglos, pues serán los ensayos de Feijóo, y será el género literario por antonomasia de la filosofía, en donde ya uno sabe que se puede hablar de cualquier asunto siempre y cuando no se haga de un modo especializado. Es decir, se hable para cualquiera de cosas que pueden ser técnicas, pero que han de divulgarse, diríamos, porque interesan. Bueno, pues esta es un poco la idea de la miscelánea. Me pareció muy interesante en ese sentido también la diferenciación que haces en cierto momento del libro entre miscelánea y enciclopedia, Sí, hablando de la miscelánea como una totalización sistemática. Esto es lo que se dice en cierto momento del libro. ¿Cómo se puede explicar esta diferencia? ¿Por qué es diferente la miscelánea o de qué manera es diferente la miscelánea de la enciclopedia? Uno piensa en la enciclopedia en cuanto oye hablar de la miscelánea, pero hay diferencias. Justamente. Pues mira, yo lo que digo es que la miscelánea aparenta un caos, pero dicho en la expresión de la época, de industria, ¿no? Es decir, es el autor el que fabrica ese caos. Entonces, claro, ese caos de temas está llevado por la idea de dar al lector pues la mezcla de lo grave con lo ligero, ¿no? Los asuntos religiosos con los asuntos profanos, como decíamos antes, haciendo que la propia lectura del sabio, digamos, la multitud de lecturas que el erudito ha tenido que manejar, esto lo dicen así los propios autores que escriben la miscelánea, ¿no? Se sirva al lector sin necesidad de que ellos revuelvan tantos libros. Hemos de pensar que lo que supuso la imprenta, estamos hablando de una época, 1500 y pico, en el que pues lo que supondría la imprenta, me imagino que sería una revolución pues probablemente como la que nosotros, cierto modo, podemos vivir con internet, ¿no? O sea, de tener que escuchar la doctrina a través de la boca de alguien, a que tú mismo puedas tener los libros en donde los profesores aprenden, claro, eso
supondría una revolución para la concepción del saber. Entonces, estos autores tienen la idea de que la multitud de lecturas se puedan sintetizar, puedan tener su propia, digamos, un epítome para el lector vulgar, que no tiene que estudiar tanto para poder aprender las cosas, etcétera. Entonces, esta idea brinda la enciclopedia, como digo, pues nos hace pensar que realmente el autor está camuflando en ese caos los temas de interés político sensibles en el conflicto contra la Reforma protestante. Entonces, yo pongo de manifiesto cómo es, digamos, ante la ingenuidad o la naturalidad con la que se quieren presentar los temas, verdaderamente vemos que se tratan los temas sensibles que la Reforma protestante estaba poniendo de manifiesto. Por ejemplo, digo solamente algunos de ellos. La educación del sacerdote. ¿Por qué el sacerdote debe de estar bien formado para que el pueblo pueda recibir una buena educación? El hecho de que, como decíamos antes, el respeto a las instituciones de la Iglesia. ¿Por qué hay que hacer ayuno? ¿Por qué cuando se celebran las fiestas pues hay que hacer esto, lo otro, demás allá? Quiero decir, cuando uno sabe cuál es la crítica que los protestantes hacían a la Iglesia, se da cuenta que en estos libros se está respondiendo a esas críticas, pero sin hacer explícito el combate. O sea, se está de alguna manera preparando al lector a que pueda estar protegido frente a ese tipo de doctrinas, ¿no? Y verdaderamente, al final, se trata de, como yo digo, una idea de la vida humana según la cual el hombre pues se reconoce en sus obras. Entonces, claro, de estos libros de qué tratan? Pues tratan sobre todo de formas de actuar, de costumbres, a lo largo de toda la historia universal, desde los griegos hasta el presente, poniendo a los personajes de la época, como por ejemplo Juan de Austria, pienso, ¿no?, que es con el que termina el triángulo de las tres virtudes, a la misma altura a la que podríamos poner a Alfonso VI o a la que podríamos poner a Alejandro Magno. Entonces, esta idea de que hay una continuidad histórica, una tradición entre los españoles y los antiguos, es uno de los hilos rojos de este tipo de libros. A mí me parece importantísimo desde la idea de imperio, porque nosotros hoy hablar de esto, pues nos parece que tenemos que combatirlo, como decíamos antes, frente a la idea que el franquismo ha dejado del imperio, ¿no? Que parece que al hablar de imperio tienes que hablar de José Antonio Primo de Rivera. No, no, no. Al hablar de imperio estamos hablando de Alejandro Magno, estamos hablando de Julio César, estamos hablando de los héroes políticos que han sido reconocidos a lo largo de toda la historia hasta prácticamente el siglo XVIII y XIX. Entonces, de esto tratan estos libros también, ¿no? De dar a España una conexión con los imperios del pasado que en aquella época se tenía muy clara, ¿no? Digamos, Carlos V lo tenía muy claro, Felipe II lo tenía muy claro. Los propios españoles que leerían estos libros lo tendrían muy claro. Pero el socavón que hay entre ellos y nosotros, pues lo debemos de cubrir en combate con esta leyenda negra con la que decíamos al principio, que es lo que nos ha impedido, ¿no?, valorar a estos libros como se merecen. Tú, Atilana, en este libro, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, presentas la obra de Pedro Sánchez de Acre como el germen del ensayo en español, ¿no?, que después bueno, tendría muchos otros practicantes, ¿no?, y de manera muy notable Feijóo, ¿no? Una pregunta que a mí me parece interesante sobre esto es, en cierto momento del libro, da también la sensación de que presentas esta obra de Pedro Sánchez de Acre como si fuese el germen también de lo que después se conocería como materialismo. ¿Esto es así? Sí, también, sí. Sí, eso es. Sí, a mí esta idea podría tener varias fuentes. La propia idea de la filosofía como saber de segundo grado, que proporciona la filosofía de Gustavo Bueno, se ve muy claramente ejercitada en un autor que trata de temas tan diversos, que justamente los reúne y que de alguna manera, como decíamos antes al hablar de la totalización sistemática, totalizar una cantidad de materias tan diversas ya supone, en la medida en que se logra esa totalización, cierto ejercicio crítico, ¿no? Como decíamos, por el mero hecho de discriminar. Es decir, ¿por qué hablar de una cosa y no de otra? ¿Por qué hablamos de Alfonso X y no de Jesucristo? ¿No? Otra cosa, dicho en segundo plano,
que no lo he dicho antes, en la época estaban muy de moda los libros de santos. Y claro, Pedro Sánchez de Acre presenta su libro como una alternativa a los libros de santos. Él mismo dice, bueno, se venden tanto, son tan leídos y todo el mundo sabe tanto que yo, en lugar de hablar de los santos, voy a hablar de los hombres antiguos, de los pecadores, ¿no? Entonces él dice, de los paganos pecadores para aprender de sus virtudes porque también las tuvieron, ¿no? Eso me parece muy interesante. Pero bueno, quitando eso, ¿no? Que sea como una alternativa a los libros de santos, yo decía, hay varias fuentes para encontrar en Pedro Sánchez estas raíces del materialismo. Me estaba refiriendo al hecho de la crítica. Pero también hay otro motivo, y es la propia concepción de la muerte, que es algo que realmente a lo que presto especial atención en el libro, casi se puede decir que es lo que en donde termino concluyendo, ¿no? Y no es por eso casualidad que el que daría clases, digamos, que sería el maestro, reconoce él, no ser su maestro, Alejo Venegas de Busto, pues era el famoso autor de La agonía del tránsito de la muerte. Entonces, claro, dedica tanto interés Pedro Sánchez a narrar cómo mueren los personajes de los que habla. Hay tantos episodios, hay tantos fragmentos en su obra relativos a medicina, a cuestiones médicas. Y de hecho, de entre los biografiados en la historia moral, que en el fondo son las vidas de 12 príncipes y filósofos de la historia, al ser el último al que dedica su biografía, entre comillas, la vida de la muerte, ahí aparece un tratamiento de la idea de la muerte que a mí me parece, se puede decir sin prejuicio, materialista. Me parece materialista por el hecho de que Pedro Sánchez se fija más en la muerte, lo digo así, como remate de la vida, que como el tránsito a la vida del cielo, ¿no? Entonces, cuando en la época estaba tan claramente el problema de la inmortalidad del alma tratado por el problema de los judaizantes, que como se sabe, pues había muchos judíos que no creían en la inmortalidad del alma, ¿no? Cuando justamente se está recorriendo un momento histórico en el que la modernidad está abriendo paso a un concepto de la vida, esto es lo que es el humanismo, ¿no? Un concepto de la vida terrenal, ¿no? Frente al celestial. Pues a mí el hecho de que Pedro Sánchez se fijase tanto en la muerte de los personajes, en la propia idea de la muerte, y que se ofreciera una idea de muerte médica, yo le llamo así, médico-filosófica, es decir, que no podía ser casual, es decir, esto entronca con el materialismo. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos decir, los filósofos materialistas de la Edad Media suelen ser médicos judíos. Es decir, la medicina está ligada como profesión a los judíos. Esto es así, naturalmente, porque ellos debían de ocuparse a profesiones que fuesen necesarias, ¿no? Entonces, cuando tú eres rechazado socialmente, tu religión no está bien vista, pues, ¿qué oficios puedes ocupar en una sociedad cristiana? Digamos, rodeado de cristianos, un judío, ¿a qué se puede dedicar que sea necesario? Pues evidentemente, o a prestamista, o a financiero, o a médico, o sastre, o algo que, no, barberos, no barberos, los peluqueros, los barberos, además entre barbero y médico muchas veces no había diferencia. Pues, ¿cómo no va a estar ligada la medicina a lo que pudiéramos llamar la crítica entre religiones? Y si ya la crítica entre religiones supone cierto distanciamiento, pues ahí vemos la raíz de la filosofía materialista, ¿no? Aquí es donde, con el tema de la muerte, se pone de manifiesto un concepto del hombre ya no teológico, sino materialista. Yo de todas maneras digo que no podemos afirmar que Pedro Sánchez de Acre sea un autor materialista, porque esto es un anacronismo. ¿Sigue el sonido bien? Sí, perfecto. Digo, claro, no puede ser un autor materialista así sin más, ¿no? De hecho, estamos diciendo que es un ortodoxo católico, sí, pero justamente como decíamos, en un punto en el que la ortodoxia católica está dando cabida a una serie de asuntos que exige, ¿no?, al margen de la conciencia del propio autor, tratar a las ideas tal y como el materialismo dice que se tratan, es decir, como un saber de segundo grado. Entonces, pues no cabe más que la historia, que básicamente es de donde toma Pedro Sánchez las fuentes de los biografiados, claro, la historia de los antiguos, de los romanos, de los griegos, etc. La historia y el peso de la medicina hace que veamos en él un anticipo de lo que puede ser un concepto de la vida materialista dicho con toda claridad. Sí. Y en ese sentido, como Miguel de Cervantes, poco después de él, Pedro Sánchez de Acre
es sin duda un autor muy adelantado a su tiempo, y es una de las razones de que este libro realmente tenga interés más allá de la figura del propio Pedro Sánchez de Acre. Escuchan un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página. Nuestra invitada de hoy es Atilana Guerrero Sánchez, que acaba de publicar este libro, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, editado por la editorial Academia del Hispanismo, no hace mucho tiempo, la verdad, hace muy poquito, y bueno, pues lo tenemos aquí ya, y estamos hablando sobre él en este nuevo episodio, el octavo ya del Envés de la Página. Soy Antón García Fernández, y este podcast se podrá escuchar muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Uno de los capítulos de este libro, Atilana, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, incluye o se centra en someter a un análisis más exhaustivo una de las obras de Pedro Sánchez de Acre, que es la Historia Moral y Filosófica del año 1590. ¿Por qué esta obra es representativa de la obra de Pedro Sánchez de Acre para dedicarle un capítulo específicamente en este libro? Sí, como decíamos, ya que yo me encargo de poner de manifiesto que este género literario de la miscelánea tiene su origen en los espejos de príncipes medievales. Los espejos de príncipes, como hemos dicho antes, trataban de poner al alcance del gobernante pues todos los asuntos sobre los que tendría que gobernar, ¿no? Entonces, a veces también se les llamaba speculum mundi, que son como un espejo del mundo, son todos los asuntos, digamos, de la realidad, desde los cuales el gobernante pues tiene que tener, o sea, desde cuya posición, quiero decir, el gobernante pues tiene que tener una visión, ¿no?, sobre ellos. Pues digo, si ya es el espejo de príncipes, el canon en el que nos tenemos que fijar, realmente la historia moral y filosófica tiene la misma estructura que uno de los famosos libros de príncipes de la Edad Media, como es la vida de los 12 sabios. Yo tuve conocimiento de este libro medieval de autor anónimo, ¿no?, el Tratado de los 12 sabios, gracias a Gustavo Bueno Sánchez, que le dedicó varios estudios y de cuya información yo invito a los que nos escuchan a ver la página que él elaboró sobre la vida, el libro de los 12 sabios en el portal filosofía.org. ¿No? Quien quiera verlo, simplemente en filosofía.org, el libro de los 12 sabios, Gustavo Bueno Sánchez tiene ahí varias páginas dedicadas a este libro. Porque yo vi que la historia moral y filosófica es que realmente es una estructura parecida. Son 12 sabios y filósofos de cuyas vidas se habla, atención, pero tomando como excusa, casi se podría decir, la biografía de cada uno de estos personajes para tratar de cualesquiera temas que surjan al compás según se va contando esta vida, ¿no? Entonces, claro, una vida de cualquier filósofo, de cualquier príncipe, pues da para, claro, poder seguir a temas muy diversos, de la actualidad del momento, de los reyes de la época. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los capítulos más llamativos, ¿no? Pues el que dedica a Enrique VIII, por ejemplo, que es muy bonito, ¿no? Ver cómo se habla de un rey en el mismo momento en el que se estaba viviendo, ¿no? O como decimos, pues desde la biografía de Mahoma que hace Pedro Sánchez hablando de los turcos, ¿no? Pues habla de Mahoma, entonces hace una pequeña biografía de Mahoma. Qué sé yo, o sea, habla de tantas cosas que es curioso cómo realmente es así como estaban escritos los libros de historia de las escuelas alfonsíes, de Alfonso X, o sea, es muy llamativo que siga esa misma estructura. Entonces, al ser como el canon de los 3 libros, de lo que serían vidas de príncipes y filósofos, por eso lo elegí. Pero, especialmente también por el hecho de que, como decíamos antes, el último capítulo de los biografiados sea la muerte. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, me parecía que ahí tenía que haber un meollo filosófico, ¿no? ¿Cómo puede ser que un autor tratando de, por decir, Aristóteles, Platón, Julio César, Séneca, qué sé yo, ¿no?, cualquiera filósofo, tal, termine con la vida de la muerte, haciendo de la muerte como un personaje? Claro, y lo que me encontré en este capítulo, pues como decíamos antes, es una idea de la muerte muy curiosa, en donde se enfrentan el modelo teológico del momento, que podría ser la consideración de la muerte como ese tránsito a la otra vida, y el concepto de la muerte médico, pero no solamente médico, sino porque sería propiamente filosófico, cuando entendemos por filosofía la consideración de la vida personal como
como la vida en la que se desarrolla una estructura a la que llamamos la persona, ¿no? La persona histórica. Pues ese capítulo tan llamativo donde hay tanta materia realmente interesante para poder comentar, fue lo que me hizo elegir precisamente este libro. De todas maneras, tanto del árbol de consideración y vaya doctrina, el primero, como del último, el triángulo de las tres virtudes, me gustaría también hacer ciertos estudios. Y de hecho los otros dos libros merecen igualmente muchísimo la pena. O sea, a mí realmente lo que me gustaría sería poder hacer una edición crítica de los tres libros para que pudieran estar al alcance de cualquiera y no tener que leerlos en el original. Que, por cierto, se pueden leer en Google Libros, ¿eh? O sea, quiero decir que Pedro Sánchez de Acre está al alcance de cualquiera gracias a Internet. Pero bueno, ya que la dificultad de la lectura pues puede ser importante, no solamente por el español de la época, sino simplemente por el hecho de tenerlo que leer a través de la pantalla del ordenador, pues espero poder hacer una edición crítica de los tres libros que, junto a mi estudio de interpretación, pues tengan la obra del propio Pedro Sánchez de Acre, que merece mucho la pena, desde luego. Pues creo que es una muy buena idea. A mí me interesaría mucho una edición crítica de estas tres obras y en especial de esta obra, La historia moral y filosófica, que como tú has dicho se puede leer en internet. Me interesa mucho esta idea de utilizar la biografía de personajes importantes de la historia, no solamente para hablar de los sucesos vitales de estos personajes, sino para entrar en el contexto histórico, para hablar de otros temas diferentes. Incluso cuando leo una biografía de un personaje que no tenga por qué ser clásico, ¿no? A mí que me gusta mucho el jazz, pues cuando leo alguna biografía de algún músico de jazz, ¿no? Ben Webster, pues no sé, cualquier músico de jazz, Duke Ellington, me interesa mucho Billie Holiday, me interesa mucho también pues el contexto histórico, los temas que esa vida nos lleva a tratar, ya que no hablamos solamente del personaje. Y creo que esto es algo que, por lo que tú muy bien describes aquí, aparece con claridad en esta miscelánea de Pedro Sánchez de Acre. Específicamente tú hablas de uno de los capítulos, ¿no?, de este libro. Son 12 biografías, 12 vidas de filósofos y príncipes importantes de la antigüedad, pero tú eliges como ejemplo, como botón, ¿no?, para que la gente sepa un poco cómo es este tipo de obra de Pedro Sánchez de Acre, la vida de Aristóteles. ¿Hay alguna razón especial de que hayas elegido a Aristóteles y no, digamos, pues no sé, a Alejandro Magno, a Julio César, a cualquiera otro de los que se biografían? Sí, pues sí, a mí me llama mucho la atención el que sea el primero y a continuación de Aristóteles Platón. O sea, porque claro, con lo fácil que podría haber sido el seguir un orden cronológico, ¿no? Eso es lo primero que llama la atención, que los biografiados, el primer capítulo está dedicado a Aristóteles y el segundo a Platón. El propio autor dice con un poco de sorna, esto es algo que a mí Jesús Maestro me ha enseñado con sus análisis de las novelas ejemplares y en general, ¿no?, de cuando se dedican a análisis de la literatura, pues de cómo él dice, ¿no?, estos autores juegan muchas veces a poner trampas y dicen cosas con doble sentido, ¿no? Entonces, él hay un momento en el que dice así como si pues dice, porque si yo fuese el discípulo de su escuela, lo tendría que poner en primer lugar, pero él lo dice en subjuntivo, o sea, si lo pone en primer lugar porque si yo fuese discípulo suyo, claro, yo creo que directamente él se reconoce discípulo suyo, y por eso lo pone en primer lugar. Y hombre, desde luego tampoco hay que ser muy digamos, no es una especial agudeza, o sea, Aristóteles era el filósofo por antonomasia, especialmente desde una postura ortodoxa católica, o sea, tomista, pero también es verdad que Aristóteles es la fuente del racionalismo. Esta visión médica del hombre, por ejemplo, que hemos dicho, en donde podemos ver las raíces del materialismo moderno, pues también está presente, ¿no? De hecho, recuerdo que esta vida de Aristóteles termina con el año climatérico, ¿no? Como decimos, hace muchas consideraciones acerca de cuestiones médicas. Claro, como Aristóteles se dice que murió con 63 años, Pedro Sánchez de Acre, le dedica pues una consideración a si verdaderamente existe, ¿no? Esto de que hay un año en el que el hombre especialmente muere, que será un año especial, etcétera. Hay toda una serie de consideraciones en general sobre el cuidado de la salud, los alimentos. Yo digo también la vida familiar, el matrimonio, o sea, todo aquello que tiene que ver con lo que desde el materialismo filosófico llamaríamos la ética, ¿no? Pero una consideración ética
no solamente individual, sino también desde el punto de vista de la política, o sea, lo que sería ya moral, o sea, no solamente la ética, sino también la moral, especialmente desde la política. Él, incluso, yo digo que usa una expresión típicamente aristotélica, que es la vida política. Y así presentó realmente estos libros. O sea, cuando digo estos libros son realmente doctrina cristiana, como se presentan directamente en su ortodoxia católica, o son otra cosa. Bueno, esa otra cosa es lo que él le llama libros de doctrina para la vida política. Y claro, yo lo que puedo decir es que la vida cristiana está en contradicción con la vida política, porque la vida cristiana se preocupa por el más allá, pero la vida política está muy preocupada por los asuntos terrenales que tienen que ver pues, con esos asuntos que pueden resultar prosaicos o poco importantes comparado con el más allá, pero que realmente pues, es la propia vida humana, ¿no? Es esto, ¿no? El por qué es importante si te puedes morir en un año o en otro, o qué efectos puede tener, yo que sé, determinada medicina para curar determinada enfermedad. Claro, ¿comparado con qué esto puede ser frívolo? Pues comparado con la vida eterna. Pero claro, ¿es frívolo realmente curarse de una enfermedad? A mí me hace muchísima gracia que Pedro Sánchez nos cuenta un episodio que él vivió de lo que hoy diríamos un cólico nefrítico. Pero realmente él dice dolor de hijada. Él habla del dolor de hijada que padeció y nos cuenta todos los remedios que tomó y cómo fue a una fuente a beber un agua, porque en esa fuente le decían que el agua era muy buena para curarse. Yo digo, este capítulo, o sea, este pasaje debería estar reconocido dentro de la literatura médica, dentro de la historia de la literatura médica española, porque realmente es muy gracioso, ¿no? De cómo cuenta, cómo se curó. Claro, esto pues solamente puede ser frívolo, como decimos, desde asuntos elevados, pero es muy importante, ¿no? La medicina es un asunto importante, y así con todo, Entonces, a lo que iba, el asunto es que Sánchez de Acre ofrece una visión de la realidad que desde el punto de vista de la teología católica es totalmente extraña, pero nosotros decimos, es la forma de combatir lo que se estaba ofreciendo por parte del protestantismo, que era la lectura de la Biblia. Entonces, estos asuntos realmente para una sociedad en desarrollo, en plena conquista de América, teniendo que fundar ciudades, educar a miles y miles y miles de personas ser incorporadas en la sociedad cristiana, pues estaban ofreciendo una visión nueva de la política y de la sociedad. Pero es que es normal, es que el nuevo mundo estaba en marcha. Entonces, no podemos esperar que no tuvieran que ofrecer, pues como decimos, contenidos que para entonces resultaban novedosos o no tratados por escrito. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Están usando la lengua vulgar y están tratando temas no acostumbrados a mezclar con la doctrina sagrada, pero lo hacen. Y yo creo que no había ni tribunal de la Inquisición que se diera cuenta de lo revolucionario que estaba haciendo esto, o sea, porque a mí me llama la atención, ¿no? Cómo pues tienen el placet, se le dedica al arzobispo de la catedral, a don Gaspar de Quiroga, el libro está comendado a San Pedro, es decir, que cumple con todos los cánones, digamos, de lo que es la ortodoxia religiosa, pero luego lo que te encuentras en el libro es tan variopinto, es tan, quiero decir, supone tal cantidad de temas tan alejados de lo que pudiéramos decir un libro de piedad, que volviendo a lo que digamos, es la vida política, una expresión típicamente aristotélica. O sea, es un concepto del hombre puramente aristotélico, lo cual es decir, una reivindicación de la filosofía al margen de la teología, ¿no? Al margen de la teología tal cual en la época se consideraría. Entonces, me parece llamativo, ¿no? Que empiece con Aristóteles y que lo diga así, o sea, que presente el ser su discípulo de una manera como un poco embozada. Es muy cervantino eso también, si lo piensas, como cuando Cervantes dice que sus novelas ejemplares no son ejemplo de nada para evitar problemas que pudiesen acarrear con la Inquisición en esos momentos o con la autoridad eclesiástica, y aquí Pedro Sánchez de Acre hace algo bastante semejante. Hablando del imperio, Toledo no era ya capital del imperio en vida de Pedro Sánchez de Acre, o por lo menos... pero sí tenía una vida cultural muy rica todavía, Toledo, vida cultural que continuó teniendo durante mucho tiempo,
¿Qué importancia piensas tú que, después de haber hecho esta investigación, qué importancia tiene este ambiente cultural que se vive en Toledo en estos momentos en la obra de Pedro Sánchez de Acre? ¿Es la obra de Pedro Sánchez de Acre diferente porque está creada en Toledo o sería diferente si hubiese sido creada en otro lugar? Es decir, ¿la ciudad tiene importancia en la obra de Pedro Sánchez de Acre? Sí, sí, muy importante, desde luego. Hay que pensar que Toledo era la capital oficiosa con los reyes católicos y que como hasta Felipe II no se establece una sede oficial de la corte, porque hasta entonces era itinerante, pues Toledo, digamos, era lo que representaba la capital de alguna manera del Imperio Español. Entonces, antes no he dicho, cosa que se me ha olvidado, debería haber dicho para entenderse bien lo que estaba diciendo, aprovecho gracias a tu pregunta a decir que Pedro Sánchez de Acre es de familia judeoconversa. Entonces, claro, esa es la importancia crucial que tiene Toledo en este momento, porque el ver cómo los judeoconversos tienen un lugar principal en la sociedad, han conseguido, por decirlo así, asimilarse. Y tienen de su parte toda una tradición de filósofos ellos mismos. Yo cito, por ejemplo, el Alonso de Cartagena, de filósofos convertidos de judíos a cristianos, de familia judeoconversa, en donde están estas raíces de la prosa filosófica, como es reconocido por los historiadores del ensayismo, pues claro, es muy importante. Es una comunidad, la de los judeoconversos en Toledo, muy potente, de comerciantes muy potentes, y aunque posteriormente ya entrará en decadencia, todavía Pedro Sánchez está en un momento pujante. Luego hay una curiosidad que yo he descubierto gracias a estudiar a este autor, ¿no? Y es que los toledanos recibieron esta, digamos, esta decisión de Felipe II de poner la capital en Madrid, muchos de ellos, sobre todo la élite, muy mal. O sea, Francisco de Pisa, que es el prologuista de dos de sus libros, como hemos dicho antes, escribió una historia de Toledo en reivindicación de la ciudad contra la idea de que, pues no, o sea, digamos, un poco en contra de que se hubiera decidido que no fuese sino Madrid, ¿no? La capital. Y hay toda una serie de historiadores que van por ahí. Y esta no consideración de Toledo como el lugar principal, pues tiene su interés en otra línea, digamos, que yo no he perseguido, pero de historiadores toledanos que vieron en esa decisión de Felipe II un error. Ahora, nosotros decimos que no es un error, o sea, no se puede hablar de un error histórico. Felipe II emplaza el centro del imperio en otro lugar porque realmente lo que significaba Madrid era un cambio de estructura política. El imperio surge con América, a pesar de que nosotros consideramos que España nace como imperio frente al Islam, pero el imperio real, histórico, verdaderamente se hace con América. Y el significado que tiene Madrid como nueva capital es ese, la nueva sede de una nueva realidad política que ha desbordado la península ibérica, que está ya en América y que ya no es Toledo. Toledo era el símbolo, de la Reconquista es el símbolo de muchas cosas, como digo, de la sede en el tiempo de los Reyes Católicos, se puede decir, oficiosa, pero ese cambio en la capital supone ese cambio en la estructura política. Aparte de esto, como decimos, se ve que realmente la ciudad está en conexión con pues, los autores más importantes de la época. O sea, hoy, por desgracia, con las comunidades autónomas que nos han hecho percibir a nuestras ciudades, ¿no? como encerradas en estructuras realmente políticas artificiales, porque Madrid no significa nada si no es por ser capital de España. Yo como madrileña no me siento de la comunidad de Madrid, yo me siento pues, vivir en una ciudad que está abierta evidentemente a toda España y a todo el mundo. Pues en Toledo pasaba lo mismo. Entonces es muy bonito ver cómo los toledanos de la época sentían estar en el centro del mundo. O sea, y ellos hablaban de su ciudad como una ciudad por la que pasaba todo el mundo, por la que todo lo importante tenía que hacer, y incluso se reconstruyó la ciudad, se hicieron nuevos edificios, nuevas plazas, hubo una remodelación urbanística para preparar a Toledo para esta nueva situación. Entonces, la Toledo renacentista tiene muy poco que ver con la Toledo medieval, y lo que nosotros hoy vemos de Toledo es ya esa nueva Toledo, no es la Toledo medieval en donde hubiéramos podido ver pues, lo que hubiera podido significar Toledo antes de su constitución como parte del Imperio Español.
En cualquier caso, desde luego a mí me resultó apasionante, como te decía antes con la biografía, poder visitar las parroquias y ahondar en esos, bueno, ahondar realmente no ha sido, porque mi labor ha sido escasa y queda mucho por hacer, pero sí que visitar esos lugares donde están los datos de estos hombres y mujeres del siglo XVI, ¿no? Que no son todavía tan desconocidos, pues sí que me hizo sentir ese placer, ¿no? Del historiador de estar descubriendo cosas y ver pues eso, libros de entierros o esa letra del siglo XVI tan endiablada, ¿no? Que me costó tanto aprender a leer, pues realmente es muy bonito y es una ciudad encantadora a la que yo desde luego considero que tengo que seguir visitando por Pedro Sánchez y por muchos más. Yo la visito de vez en cuando porque en nuestra universidad aquí tenemos un convenio de intercambio o de lo que se llama aquí Study Abroad, de estudio en el extranjero, con la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, y entonces pues de vez en cuando yo llevo alumnos allí, ¿no? En alguna ocasión lo he hecho y pienso seguir haciéndolo en el futuro. Lo que decías del cambio de capital y de llevar la corte a Madrid desde Toledo, parece ser que también hubo toledanos en la época que vieron esto con alivio por cuestiones de infraestructura, ¿no? Sí, porque había un problema realmente demográfico, o sea, había un problema de espacio. Hay que pensar que cuando los reyes viajaban, llevaban consigo un séquito que tenía que hacerse un lugar. Esto no se sabe, no se sabe, no es muy sabido, yo lo he descubierto al estudiar a este autor. Este séquito pues tenían derecho a ocupar las casas de las personas del lugar y claro, pues hacer eso en sitio pues, era complicado y Toledo estaba en una ciudad muy limitada geográficamente por el hecho de estar en un montículo y pues digamos que su extensión no daba más de sí, claro, Madrid sí daba para poderse extender, ¿no? Entonces, este alivio de tenerse que librar de acoger a toda la corte, todo el séquito, a toda la soldadesca, todo lo que suponía el llevar los reyes, toda esta gente, pues por eso sí les resultaba un alivio, ¿no? Se vayan a Madrid y nos dejen tranquilos. Escucha la voz de Atilana Guerrero Sánchez, autora del libro Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, publicado hace muy poco por Editorial Academia del Hispanismo. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos de América. Esto es un nuevo episodio, número 8 ya, de El En Vez de la Página, podcast que podrán escuchar en mi canal de YouTube, Antón GF. Para ir terminando ya, Atilana, no quiero quitarte tampoco demasiado tiempo, yo estoy disfrutando mucho con la conversación y con la entrevista, por supuesto. Muchas gracias. Me gustaría preguntarte, claro, la gente que no conoce a Pedro Sánchez de Acre, que se puede acercar a este libro, puede pensar, bueno, tenemos aquí a un filósofo de finales del siglo XVI en España, esto está muy bien, tiene un interés filosófico, tiene un interés histórico, pero tiene algún tipo de importancia desde el punto de vista de nuestro presente, leer la obra de Pedro Sánchez de Acre, o simplemente es algo del pasado que queda ahí como reliquia, que podemos entender o aprender cosas acerca del pasado, pero que no tiene ninguna importancia en el presente. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Sí. Pues muchas gracias, mucho. No te agradezco que me hagas esa pregunta, sí, porque es que es verdad, hay que reivindicar la filosofía desde el presente. Y mira, yo quería decirte que el primer autor donde yo visitaba a Pedro Sánchez, por cierto, es un estadounidense, Richard L. Kagan, un historiador estadounidense al cual en un libro dedicado a Toledo, hablando de Toledo, a Toledo del Greco o el Greco y Toledo, algo así, era un libro sobre el Greco. Yo a Richard L. Kagan fue el primer autor donde vi que citaba a Pedro Sánchez. Quería decírtelo porque me hace mucha ilusión. Pero respecto al presente, pues mira, el concepto de la vida humana que se presenta en Pedro Sánchez de Acre, como hemos dicho antes, un hombre que no importa dónde haya nacido, sino qué instituciones son aquellas en las que se ha educado, es importantísimo. Porque aunque nos parezca mentira, esto es algo que no hay que dejar de repetir en cada generación. Es decir, cada nuevo niño que nace, cada nuevo joven que nace en un país, debe saber que lo que es y lo que le constituirá como persona se debe a la educación que recibe y a la capacidad que tiene esa sociedad para conocer todo el mundo que le rodea. Entonces, cuando nos encontramos con que todavía hoy, digo todavía como si hubiera de ser de otra manera, pero la realidad es que nos sale decir todavía, ¿no? Cuando todavía hoy nos encontramos con ideologías racistas, cuando todavía hoy en Europa piensan de nosotros que los españoles somos una gente salvaje,
cuando estos clichés de la leyenda negra nos hacen cautivos de una historia negra de la cual hay que olvidarse, pues hay que acudir a los clásicos para poner de manifiesto cómo esto es falso. Entonces, es importantísimo ver lo que iluminan estos libros, al ver cómo los hombres de aquel momento reivindican los valores que nosotros hoy queremos reivindicar. Como decimos, la vida de los hombres sin fronteras, que se preocupan de educarse en todo aquello que pueda ser interesante para extenderse, para conocer, para conquistar, para doblegar al mundo, ¿no? Y no sentirnos encerrados en nuestro terruño y creer que lo nuestro es lo mejor. Esto es lo que reivindica la filosofía de Pedro Sánchez de Acre. Entonces, es fundamental para encontrar en los clásicos, en nuestros clásicos de la lengua española, la visión que hoy mismo queremos que sea activa, presente, ¿no? Contra, como decimos, la ideología racista negro legendaria de los que todavía hoy en España, por desgracia, reivindican la sangre. Justamente como judeoconverso, Pedro Sánchez de Acre hace una loa de la vida racional, dirigida sobre todo al bien en las obras, no a los ancestros, no por la ilustre. No, es decir, la sangre nos ilustre. Esto es una tesis que repite muchísimo, ¿no? No hay ninguna virtud en tener una progenie, en tener una sangre de una familia o de otra. Eso todavía hoy en España tiene que gritarse, porque hay gente que cree que por ser de una sangre es mejor que otro. Cuando estamos en esta, pues hay que acudir a todo aquello que vaya en contra de ello. Y Pedro Sánchez de Acre es un autor que nos enseña que la vida del hombre se define por sus obras, ni por sus familiares, ni por sus antecedentes, ni por dónde ha nacido. En España, como tú dices, y también en el resto del mundo, aquí en los Estados Unidos, pues que tienen la primera piedra, ¿no? Quienes estén libres de culpa, porque desde luego, bueno, no hay más que ver la historia de los derechos civiles y raciales en este país para darse cuenta de que muchos podrían beneficiarse mucho de la traducción al inglés de Pedro Sánchez de Acre. No es que yo me vaya a poner a hacer eso, pero no estaría mal, desde luego. Atilana, me gustaría hacer algo para terminar, que hago generalmente siempre cuando entrevisto a alguien que ha escrito un libro, algún autor o autora de libros. Y es que para quienes no conozcan el libro, no se hayan acercado nunca al libro, pero quizá puedan estar interesados en hacerlo, nos describas un poco qué es lo que se encontrará cualquier lector que abra las tapas blandas de este libro, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español. ¿Qué hay en sus páginas? Muy bien. Bueno, pues yo presento a Pedro Sánchez de Acre como un autor a reivindicar desde la filosofía escrita en español como una forma en la que los españoles de aquella época tuvieron para responder a la Reforma Protestante, en lugar de acudir a las autoridades eclesiásticas, siendo las autoridades de los filósofos de la razón, de todo aquello que representaba para ellos lo que podía significar una vida que en nuestros términos podría llamarse moderna, pero que en aquella época estaba empezando a surgir, ¿no? Estaba empezando a hacerse. Entonces es precioso ver a un autor que, pues como decimos, frente a la oscuridad de la doctrina según la cual un hombre se puede salvar o no, según Dios quiera, pues un hombre tiene la posibilidad de hacer que su vida sea lo que él quiera que sea, ¿no? En virtud de su virtud, ¿no? Frente a la fortuna. Este tópico medieval, pero en el fondo yo creo que es universal, ¿no? De la virtud frente a la fortuna. Pues es la idea de la vida, sobre todo, en la que se centra Pedro Sánchez, ¿no? Los hombres se definen por sus obras, como decíamos antes. Un libro, entonces, en el que presento a este autor como un autor digno de ser estudiado, reconocido, si no conocido por primera vez, y como decíamos también, sobre todo, integrante de una tradición de filosofía que se escribe en español desde el siglo XIII y que dura hasta nuestros días, de cuyo último eslabón yo podría reconocer al que considero mi maestro como es Gustavo Bueno. Entonces me parece que es quizá muy ambicioso, pero yo humildemente a través de este libro pongo, pues diríamos, los primeros pasos para darle a conocer. Y una parte muy pequeña de su obra, hay que decir, porque queda mucho por hacer, pero bueno, por lo menos
la reivindicación de una filosofía moderna en español, escrita en la lengua vulgar en aquella época, que significó el inicio de lo que sería con el tiempo el ensayo en español. Así que bueno, espero que les guste. Si gracias a esta entrevista contigo alguien se puede acercar a Pedro Sánchez de Acre, yo te lo agradezco muchísimo. Y desde luego, pues yo, por lo menos, seguiré en ello. Bueno, haremos lo posible por difundirlo lo máximo posible. Este es tu primer libro, realmente, que se publicó este mismo año, y has hablado de otras investigaciones sobre la biografía de Pedro Sánchez de Acre que quedan por hacer, quizá alguna edición crítica o algo así, pero ¿qué otros proyectos quizá a menor o a mayor plazo, a más corto o a más largo plazo tienes en mente? Quizá algún curso de verano en este verano. ¿Cuáles son los proyectos de Atilana Guerrero Sánchez para el futuro próximo o lejano? Sí, pues mira, para el inmediato verano, como me has recordado, vamos a dedicar en el curso de verano de La Rioja a literatura y materialismo filosófico una tarde a hablar Pedro Insua y yo de cada uno de nosotros de nuestro libro. Yo voy a hablar de nuevo de Pedro Sánchez de Acre en este curso de verano en Santo Domingo de la Calzada el día 16 de julio. De manera que invito a que pueda estar interesado a conocer este curso y saber que, digamos, yo estoy allí entre otras personas que estamos interesadas en poner de manifiesto este valor que tiene la literatura española desde el punto de vista de la filosofía del materialismo, como Jesús nos ha puesto de manifiesto, y muchos tendremos que seguir y habrá de continuarse, porque esto es prácticamente algo recién, pues, como diríamos, recién descubierto. O sea, parece mentira, pero ya digo, no, o sea, no, realmente es algo que es una filosofía nueva, la de Gustavo Bueno, que es normal que tengamos que interpretar y dar nueva vida a obras que hasta hoy pues no estaban bien interpretadas o bien reconocidas como creemos que se merecen, ¿no? Y de cara ya al siguiente curso, al futuro, ya que yo soy profesora de Historia de la Filosofía, tengo en mente también el proyecto de un manual de Historia de la Filosofía que intente reivindicar esta visión del materialismo filosófico de cara a lo que decíamos antes de la crítica a las historias de la filosofía negrolegendarias, ¿no? O que no sea la historia de la filosofía una disciplina hecha desde Francia o hecha desde Alemania, sino hecha desde España. Ese es otro proyecto también algo ambicioso, pero bueno, intentaremos que sea lo más humilde y ceñido posible al programa que pretendo recortar, que ya digo, va a ser una historia de la filosofía para un primer curso y digamos, sucinta, ¿no? Y bueno, pues a mí lo que me gustaría realmente sería hacer como el propio Menéndez Pelayo me ha indicado, ¿no?, al titular Un ortodoxo español, pues una historia de los ortodoxos españoles frente a los heterodoxos. A mí, junto con Pedro Sánchez de Acre, pues me gustaría reivindicar a otros muchos más que nos quedan por reivindicar y poder trazar este hilo rojo de la filosofía española con los eslabones que todavía están por descubrir, ¿no?, y por ensartar en esta historia. Pero bueno, yo creo que esto ya me va a llevar toda la vida, ¿eh? O sea, y a lo mejor ni siquiera, ¿eh? Que ya me has preguntado y ya me he puesto yo que, vamos, tengo que vivir 100 años por lo menos. Bueno, buena falta que hace este tipo de obras. Te animamos a que sigas por esos derroteros, porque este libro que aquí tengo en la mano a mí me ha parecido magnífico, lo he leído de cabo a cabo, y bueno, lo recomiendo a todos los que estén escuchando este programa, esta conversación, porque es una maravilla y nos va a hacer ver la historia de España, la historia de la filosofía y la obra de Pedro Sánchez de Acre, conocerla un poco más, pero ver la historia de España, la historia de la filosofía de una manera diferente. El libro se titula Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, publicado por Editorial Academia del Hispanismo en este mismo año, en 2018, y su autora es Atilana Guerrero Sánchez, que ha sido nuestra invitada de hoy en el En Vez de la Página. Muchísimas gracias, Atilana, ha sido una verdadera maravilla, ha sido un gran placer para mí poder charlar contigo. Te conocía
bueno, pues por las redes sociales, por los vídeos de YouTube y bueno, por haber leído algunas cosas tuyas, pero ha sido un verdadero placer para mí poder charlar aquí en vivo y en directo contigo y bueno, para este programa especial del podcast El Envés de la Página. Pues un honor para mí, muchísimas gracias, también ha sido un placer y espero seguir en contacto contigo y nada, colaborar juntos siempre que sea posible. Así será. Este ha sido un nuevo episodio del En vez de la Página, podcast que podrán escuchar ustedes en mi canal de YouTube, Antón GF. Yo soy Antón García Fernández, mío es el copyright, año 2018, y este programa del En vez de la Página ha sido grabado en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias de nuevo a Tilana y muchas gracias a todos los que puedan estar ahí fuera escuchando este programa en el canal de YouTube Antón GF. Esto ha sido el En vez de la Página y esperamos que estén ahí al otro lado en la próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima.